Vamos a pasar de la juventud y del encanto individual a otra parte del sector que es tan importante o tan imprescindible como la que hemos visto, ¿no? Que es la juventud, que siempre se agradece, que es la industria tradicional. Todos siempre estamos pensando que estos proyectos de intraemprendimiento, de emprendimiento, de startups, etcétera, vienen siempre de pequeños núcleos, de pequeñas empresas que surgen de la nada y que transforman el mundo, que es cierto, pero es que también hay otro montón de personas valientes, audaces, que dentro de lo que son las industrias tradicionales y las industrias que han marcado lo que ha sido nuestro pasado hasta ahora, están haciendo cosas también para colaborar en este nuevo mundo. Aparte de seguir trabajando, ¿no? Con el sector de la forma tradicional, vuestra empresa, bueno, tenéis Santi Aliaga, ahora te voy a presentar. Tú trabajas directamente, ¿no? Como consejero en Circular Foods, pertenecéis a uno de los grupos industriales cárnicos y del sector, diría yo, ¿no? Porque al final verticalizáis mucha industria alrededor de vuestro grupo. Y vosotros también estáis emprendiendo, tenéis un sueño y estáis formando parte de esta nueva revolución, que hemos oído hablar mucho de ella, con players muy pequeñitos, pero lo que sí que llama la atención es cómo vosotros, siendo uno de los players importantes en el sector cárnico, también estáis aportando vuestra visión, ¿no? ¿Cómo es eso de ser emprendedor dentro de una empresa tan grande? Porque es una perspectiva totalmente diferente, ¿no? A la de Maitane, pero supongo que tan apasionante como la suya. Arrassaldeón, buenas tardes a todos. Pues sí, Zasun. Mi nombre es Santi Aliaga y soy el consejero delegado de Circular Foods. Me gustaría que mi equipo, o yo voy a intentar que mi equipo tenga un ápice de la energía que nos ha demostrado Maitane, que desde ya tiene un forofo más que soy yo. Y gente con esta energía, la verdad es que da gusto trabajar y da gusto contagiarse. Nuestro caso es un poquito diferente y voy a tratar de explicárselo con alguna matización a lo que apuntaba Izaskun. Circular Foods es un proyecto que nace yo diría, de la curiosidad o de la ilusión o de un poco de la visión estratégica acerca del mundo de la proteína. Circular Foods es propiedad de la misma familia que tiene el grupo Bacon Punch, que es una empresa agroalimentaria significativa en España y realmente, yo diría, líder en cuanto a temas de proteína animal, fabricación en una cadena de valor integrada verticalmente en cuanto a avícola y porcino, con prácticamente todas las fases a una mano, es decir, gestionando la cadena de valor de forma integral. Y la apuesta que en su día hicimos, me estoy seguramente retrotrayendo un año y medio, es la apuesta que hicimos a la propiedad de decir, bueno, el mundo de la proteína está cambiando, la situación a nivel global está migrando, hay ciertas corrientes en cuanto a tendencias y significativas en cuanto a predisposición de los consumidores en ciertas partes del mundo, y esto es importante, a tener un consumo de una forma diferencial. Los límites, digamos, de productividad, eficiencia en países como es el nuestro, como por ejemplo España, están llegando a yo diría, en cuanto a su tope. Este es un país que actualmente, por ejemplo, para que tengáis una idea, está haciendo unos 58 millones de cerdos, pero tiene capacidad productiva, por así decirlo, a nivel, yo diría, natural, o a nivel de la capacidad del sistema por asumir todas las externalidades propias de la carne, para unos 60 y pocos, es decir, con lo cual esa estrategia de crecimiento que hemos venido haciendo en los últimos años parece que se está agotando. Un poco unido también con los discursos de World Economic Forum, que dictaba ciertas tendencias para los gobernantes y para aquellos que tienen que dilucidar cuáles las políticas económicas, las políticas organizativas e incluso medioambientales en los países. Decía, bueno, la gente que se dedica a la proteína y los gobiernos que auspicien políticas para la proteína tienen que trabajar en diferentes áreas. Una es hacer mucho más sostenible la actual cadena de valor, y en eso estamos, y yo creo que ese es el proyecto que a día de hoy deben tener todas las compañías, y nosotros en la parte del grupo cárnica tenemos, es decir, hacer mucho más sostenible y eficiente en cuanto a sostenibilidad, huellas de carbono hídrica, la producción de proteína animal.
tenéis que trabajar en cuanto a identificar nuevas fuentes de proteína y tenéis que trabajar a ayudar a una migración de las dietas. Pues precisamente en estas dos últimas consignas es donde el grupo de profesionales que identificamos esto nos pusimos a trabajar. Es decir, vamos a trabajar en nuevas fuentes de proteína y en iniciar una transición en las dietas. La primera circunstancia que nos vino a la cabeza y lo que vimos de una primera tentativa fue todo lo que estaba sucediendo, que quizás era lo que tenía un impacto mediático más significativo, era el tema de la proteína en base a cultivos celulares, lo que pues, es lab grown meat o cellular meat o estos tipos de, o cellular protein, incluso porque ahora hay colágenos y otras apuestas. Lógicamente nosotros nos dedicamos a ver qué estaba sucediendo en el mundo, hicimos diferentes viajes, estuvimos en lo que yo creo que a día de hoy son los polos de innovación más significativos en cuanto a transición proteica, que es Estados Unidos, Israel, Holanda y Singapur. Y vimos que ahí había una complejidad muy importante, se tenían que acoplar diferentes momentos de la cadena de valor, bancos celulares, bioreactores, medios de cultivo, escalabilidad, scaffolds, todo eso era una complejidad y visualizábamos que eso tardaría un tiempo en estar en escala en el mercado. Pero lo que sí que vimos en una primera derivada y tal es que la proteína vegetal era una realidad, ya había existido con unos productos que seguramente necesitaban de un consumidor muy concienciado para su consumo, muy, digamos, que quería sacrificar parte de el disfrute alimentario, el disfrute sensorial, como comentábamos de lo que debe que ser uno de los indicadores del Basque Culinary Center, ¿no? Esta parte de la gastronomía, y se había dejado de banda ciertos componentes que diesen a los alimentos esta atracción para más grandes segmentos de población. Con lo cual, vimos ahí que la tecnología empezaba a cubrir esos diferenciales y esos gaps. Por tanto, nosotros dijimos, bueno, es el momento de constituir una compañía que se llame Circular Foods, sacarla y hacerla independiente porque tiene que tener una nueva, y esto es muy significativo, muy importante, sacarla dentro de un entramado de un grupo mucho más asentado con unas políticas de inversión y de toma de decisiones diferentes. Es decir, tenemos que sacar eso de ahí con un grupo de profesionales perfectamente enfocado a lo que tiene que ser proteínas alternativas y a unas nuevas formas de hacer, y constituimos Circular Foods. Para eso, la ambición era intentar tener en nuestra mano toda la cadena de valor, con lo cual dijimos, oye, tenemos que imaginar, desarrollar, producir y distribuir nuevas fuentes de proteína. Y vimos que había un diferencial importante entre las capas de productos que ansiaban a ser marcas globales y los gustos de la población quizá más del sur de Europa, más mediterránea, con otra, digamos, proximidad al taste, al crunch de los productos, diferente a lo que los modelos más americanizados o centroeuropeos, ¿no?, pretendían hacer. Con lo cual dijimos, oye, esto es una reflexión, food puede ser cosas globales, pero food is local, nos lo tenemos que traer y nos lo tenemos que traer con un modelo que tiene que ser eminentemente sostenible, voluntad de que intentar aglutinar las máximas fases de la cadena de valor en una mano y muy abierto y muy colaborativo porque somos conscientes que no sabemos de todo y nos tenemos que nutrir de ideas y tenemos que ser muy permeables, tenemos que tener las fronteras de nuestra organización muy permeables a startups, a centros de innovación, incluso a socios, a colaboradores. Es decir, vamos a abrirnos, vamos a hacer modelos de innovación abierta porque somos conscientes de que es imposible en un estado donde la curva de aprendizaje está tan bajo, saberlo de todo o saber de todo, y vamos a tener esta, digamos, desde el inicio este ADN de apertura. Por lo tanto, una de nuestras premisas es que si bien considerábamos que la proteína animal es buena, es provechosa, es saludable, forma parte de nuestras dietas, queríamos empezar con una dieta más flexitariana y un perfil de consumidor flexitariano, ofrecer proteínas alternativas con la estrategia que ya habían albergado, yo que diría, referentes importantes como empresas a nivel internacional como Tyson o Maple Leaf, referente este último en sostenibilidad, ya habían albergado esa estrategia de sí también, ¿no? Sí,
vamos a hacer proteína animal y sí vamos a hacer proteína alternativa con un nuevo concepto y con una nueva aproximación. Por lo tanto, este ADN agroalimentario nos lo intentamos llevar a Circular Foods. Sabíamos que ya la necesidad de las proteínas en el planeta era cada vez más acelerada y que teníamos que tener en el mapa a los consumidores, no los específicamente que habían sido siempre, habían estado cautivados por una dieta mucho más vegetal o más vegetariana, sino con un espectro amplio de flexitarianismo y de combinación y de nivelación de ingesta de proteínas. Por tanto, la tendencia es que es un mercado a día de hoy pequeño, o sea, es un mercado a día de hoy pequeño. Por tener 4 cifras, la industria cárnica en España mueve del orden de 27.000 millones de euros. La industria de proteína alternativa a día de hoy no llega ni al 1%. Yo siempre, no sé, me gusta decir que entre que lleguemos a un 5 o un 10% sería un grandísimo éxito. Por lo tanto, esto nos sitúa en un negocio a día de hoy pequeño, creciente, donde es muy importante acompasar de una forma paulatina los movimientos en cuanto a inversión, en cuanto a capacidades productivas, en cuanto a compromisos de inversiones, en cuanto a políticas de innovación, en cuanto a asunción de riesgos, porque y además hay que estar preparado para un potencial despegue importante, ¿vale? Ahí hay una complejidad de modelo de negocio significativa entre tener un tamaño óptimo para poder escalar sin pasarnos porque la maduración del negocio pues quizá le falta esa trayectoria, y recordemos que este es un negocio que se fundamenta en que tiene que haber cierto cambio de dieta, y estos cambios de dietas no son de hoy para mañana. Sí que es cierto que las generaciones más jóvenes son más propensas a ello, pero no son cambios radicales, sino que son cambios paulatinos. Por tanto, nuestra conexión con el nuevo consumidor sabíamos que tenía que ser hecha desde un nivel de sostenibilidad. Por eso cogimos una planta ubicada en un entorno que es reserva natural de la biosfera, la certificamos con la certificación de sostenibilidad BREEAM, que es a nivel europeo, parece ser que es la que se está cogiendo como estándar. Trabajamos todo el tema de envases reciclables, la financiación verde, 100% energía verde con una cooperativa de saltos de agua del Pirineo catalán, porque estamos situados cerca entre Barcelona y Gerona, en la parte más mediterránea de la costa catalana, pero dentro de un bosque, dentro de la montaña. Teníamos claro que teníamos que tener un posicionamiento de precio no de primer precio, porque queríamos dar un atributo de valor y queríamos valorizar todo esto que estábamos construyendo y queríamos entregar ese valor a los consumidores de una forma con una estrategia de precios un poquito por encima de aquellos que sí que están trabajando grandes volúmenes y eficiencia como modelo de negocio. La integración total de la cadena de valor para nosotros es muy importante. Cuando pasas a hacer alimentos, son cosas que la gente come, ingiere y van directamente a su salud, con lo cual tienes que tener muy claro cómo los has hecho y poder asegurar los mejores niveles y estándares de salud, de seguridad alimentaria, de trazabilidad y de, digamos, estricta y escrupulosa profesionalidad a la hora de producir alimentos. El concepto de proximidad para nosotros es muy importante. A día de hoy, los clústeres de producción en Europa están situados en Holanda, y es donde a día de hoy hay una gran afluencia, hoy una gran densidad de estructuras productivas, incluso en régimen de maquila o de copackers. Nosotros queríamos traernos estas estructuras más al sur y dotar a Circular Foods de un ecosistema de servicios, no solo para poder producir propios alimentos para proyectos, digamos, más transversales, sino para proyectos que podrían ser mucho más puntuales, como os pretendo explicar en la cadena de valor, que la tenemos identificada en este sentido, ¿no? De las materias primas a la innovación, la producción, la seguridad alimentaria, la distribución y el apoyo a la venta, porque nos dotamos de un equipo de digital selling y de marketing digital para estar muy en contacto con los consumidores de nuestros clientes, no para nuestros consumidores finales, sino los clientes, porque
estamos trabajando un modelo de relación con retailers, de relación con fabricantes, de relación con food service, para que luego ellos tengan finalmente sus consumidores. Este yo creo que es la piedra angular a día de hoy y lo que hemos conseguido en este último año, que es constituir un grupo que es Circular Foods con 3 patas diferenciales. Una sociedad que es Circular Protein Labs, que es donde ahí generamos dentro de este modelo colaborativo una joint venture con una empresa que sabe de formulación, sabe de ingredientes, con lo cual tenemos una agilidad importante en el tema de formulación propia y en el tema de identificar las necesidades de nuestros clientes. Algunos se nos han acercado buscando ingredientes, otros se nos han acercado buscando soluciones, otros se nos han acercado buscando una transición de sus catálogos basados en proteína animal a proteína alternativa. Con lo cual, ese es el motor de las ideas, ese es nuestro laboratorio y ahí ya empezamos con este modelo colaborativo. Para luego pasar a la construcción de una planta de producción en un entorno idílico, bonito y muy agradable para trabajar, donde ahí nos dotamos de una planta de 1 millón de kilos a un año durante un turno en base a texturización de proteínas vegetales, pero con una capacidad de crecimiento significativa por la inversión en unas parcelas que están aledañas y en las que podemos empezar a hacer otras cosas como pueden ser extrusiones o otros procesos de fermentación o en algún caso hipotéticos cuando el día que toque bioreactores para carnes celulares. El último punto en el que complementa este pipeline de operaciones es Circular Brands, que es nuestro vehículo de distribución y de scouting internacional de innovación a nivel productos del mundo. Es decir, Circular Brands lo que pretende es ser el consejero o el asesor de los clientes, intentando identificar productos novedosos en el mundo o, si no, vehiculizar una producción orientada desde Protein Labs pasando por Plant. Este fue nuestro realmente el proyecto empezó con esta última pata, estando muy cerca del cliente, trayendo grandes marcas que vimos que tenían productos muy redondos, como pueden ser Beyond, Gardein, Next, Good Catch, es decir, pero que eran productos internacionales que tenían ese diferencial con lo que nosotros estamos acostumbrados a comer. Aquí la respuesta fue, tenemos que sorprender al consumidor, tenemos que sorprender a la persona que consuma los productos, pero los tenemos que sorprender de una forma paulatina, es decir, lo tenemos que sorprender con el origen, con la sostenibilidad, con los ingredientes, pero la sorpresa o con el sabor tiene que ser muy tranquila. Tenemos que llevarnos de una forma tranquila y de la mano a los consumidores de productos que ya conoce a productos que pueden ser un pelín diferentes, pero que les recuerdan. ¿Por qué? Porque esa es una transición tranquila. Recordemos lo que siempre hemos venido diciendo el día de hoy, ¿no? Que hay una transición de dieta y una transición importante en cuanto a hábitos de consumo. Pues este pipeline significa que es un modelo muy colaborativo, es un modelo abierto a trabajar con diferentes partners, no es un modelo de producción de marcas finalistas, no estamos hablando de hacer una marca que os podéis encontrar en los lineales, sí que estamos hablando de hacer un by Circular Foods, es decir, un producto para un cliente y con la coletilla de by Circular Foods, donde le queremos poner incluso en el sector HoReCa, ¿vale? que para nosotros tiene que ser muy importante cuando volvamos a recuperar toda la potencialidad que puede tener este país en cuanto a food service. Es un sector que le queremos poner también un sello, nuestro sello de calidad, nuestro sello de Circular Origins, que tiene que garantizar un origen, una forma de trabajar, una profesionalidad, un entorno, un respeto por el entorno, por la ética profesional y hacer las cosas realmente bien. Lo que os decía del concepto pipeline es que nosotros podemos trazar proyectos que entren por la vía de la innovación y salgan por la vía de distribución, o que entren por cada uno de los puntos de la cadena de valor de forma unilateral y salgan por ese mismo. Es decir, se nos ha acercado gente que tiene un producto ya acabado a nivel internacional y quiere que se lo produzcan en Europa. Se nos ha acercado gente del retail o del food service que quiere hacer todo un menú o que quiere hacer toda una oferta y no tiene nada y quiere que se lo diseñemos, se lo produzcamos, se lo distribuyamos, o incluso se nos ha acercado gente que solo tiene una fórmula y quiere que se la mejoremos. Es decir, es esta idea de
transversalidad para un mismo proyecto o puntualización en cada uno de los momentos de la cadena de valor. Este es nuestro modelo de negocio a día de hoy. Por tanto, este sello nos tiene que acreditar la sostenibilidad, la producción local, la ética y una alimentación saludable. Tenemos que ser capaces de producir productos de proteína alternativa. Y cuando digo proteína alternativa, no quiero centrarme solo en proteína vegetal, que sí que evidentemente es la primera aproximación al mercado, sino que para nosotros tenemos diferentes verticales. Los verticales, y en cada uno de ellos ya tenemos algún proyecto corriendo. Uno es proteína vegetal, el otro es micoproteínas en base a hongos. El otro es que también estamos haciendo un proyecto CEDETI para la identificación de los que pueden ser los cultivos más propicios en el sur de Europa para la elaboración de alternativos de proteína cárnica en base a micoproteína. Otro es insectos, donde ahí existe todavía un tiempo hasta el mercado para los productos que vayan a atacar el food, no el feed, no la elaboración de piensos, que ya están autorizados. Otro es todo el tema de fermentaciones en bases a residuos de otras industrias agroalimentarias, donde aplicándole una cepa bacteriana podemos sacar proteína de alto valor y de buen aminograma. Y finalmente la carne celular, donde ya estamos haciendo algún proyecto con alguna startup a nivel internacional y que lógicamente, bajo mi opinión, todavía tiene una madurez a mercado larga por la complejidad técnica que en algunos momentos que suscita y lógicamente por la escalabilidad de la misma. Complementamos todo esto con la idea de decir, oye, yo a los clientes debo ser capaz de traerles cada año 3 o 4 productos nuevos, sean de donde sean, estén ubicados donde estén ubicados, y si yo no los sé hacer, los tendré que comprar y traer. Con esta idea de importación del mejor plant-based internacional, para que una marca entre a formar parte de nuestro catálogo tenemos unos protocolos bastante estrictos de selección de marcas y al final el criterio siempre que yo creo que se impone es que los productos sean buenos. Cuando digo buenos, que estén buenos, que nos gusten comer, que los disfrutemos y paralelamente, lógico, que tengan una buena fundamentación a nivel de ingredientes, a nivel de lista de materiales y a nivel de cómo están hechos y quién los ha hecho. Por lo tanto, y resumiendo, este es un modelo de negocio abierto, muy abierto. Debemos garantizar la alta seguridad alimentaria. Pensemos que muchas veces en estos procesos tecnológicos a veces se nos puede llenar la boca de cierta innovación tecnológica, pero hay que asegurar que esos ingredientes y esas proteínas son fiables. Es decir, se nos puede llenar la boca con procesos de fermentación o con procesos de carne celular, pero hay que asegurar que eso es fiable. Este es muy importante, no nos podemos llevar por los vientos de cola fáciles para innovar si no garantizamos la seguridad, ¿de acuerdo? El paladar de aquí, la producción la vamos a hacer aquí, pero tenemos intención de salir fuera a proyectar nuestros productos fuera. Voluntad de tener la cadena de valor lo más integrada posible para salvaguardar esa seguridad alimentaria. Nos gustaría ser radicalmente innovadores y nos gustaría contar con transparencia desde el origen para los clientes y los consumidores y, lógicamente, relaciones a largo plazo fiables con un aporte de generosidad muchas veces y humildad para en las negociaciones y en las relaciones muchas veces con startups incluso. Las colaboraciones internacionales que a día de hoy hemos creado, ¿de acuerdo? Y que nos gustaría presentar. Y al final lo que siempre intentamos decir es que debemos estar preparados para todo y todo lo que tenga que venir. Esto es nuestro lema del Ready for Everything. Muchísimas gracias, Santi. Yo creo que muy interesante. Me gustaría haceros una pregunta a las personas que estáis participando y oyéndonos. ¿Conocíais este modelo de Circular Foods? Porque ahora yo creo que como consumidores finales o gente del sector, pues conocemos algunas otras marcas que igual nos llegan, pero ¿conocíais vosotros el modelo de Circular Foods? Porque como vemos, es un modelo interesante, es un modelo innovador, es un modelo diferente y es desde la propia industria, ¿no? Desde una industria tradicional, cómo podemos transformar el mundo y crear un sistema que me parece increíble de innovación abierta. O sea, eso es un ejemplo puro
de innovación abierta en un entorno en el que en principio también, como contaba Maitane, que no estaba en el entorno más propicio, parece que el entorno tradicional, ¿no?, de conservador no es el entorno más habitual al menos para innovar. Y sin embargo vosotros habéis conseguido conjugar las ventajas de uno y las ventajas del otro. O sea, muchísimas felicidades, Santi. Aquí nada, un apunte. Aquí hay una cosa muy importante que a veces comentamos, que es que hay que ser lo suficientemente hábil para intentar llevarte las cosas buenas de la herencia, ¿de acuerdo? Y ponerle las nuevas capas de innovación y las nuevas capas de la adaptación a un negocio que no deja de ser agroalimentario, pero nada tiene que ver con las estructuras agroalimentarias que a día de hoy hay en el país. Y siendo este un país de referencia a nivel internacional en tema agroalimentario, ¿de acuerdo? Yo siempre, también a todas las personas que nos están siguiendo, siempre digo lo mismo, es decir, nosotros estamos encantados y con las puertas abiertas de que venga gente a complicarnos la vida. Es decir, que nos traigan ideas, que nos traigan cosas. Hemos estado con startups que muchas veces, a veces hay que decir, oye, cuidado, que esto no se puede hacer. Bueno, vale, pues lo cambiamos y tal, pero aplicarle un poco del rigor profesional de la industria, pero con esa frescura de ideas, de procesos, de novedades, del por qué no, ¿no? Del por qué no lo vamos a hacer, ¿no? Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo en el equipo. Tenemos que ser muy abiertos, muy permeables, muy dejar que la gente venga y nos contamine de alguna forma. Qué bien, qué gusto, ¿no? Porque es verdad que en el sector, en la industria agroalimentaria, hablamos mucho de conjugar la innovación y la tradición, pero luego nunca sabemos cómo hacerlo, ¿no? Son dos palabras que aparecen prácticamente en la mayoría de las misiones de muchas de las empresas del sector, pero luego nunca queda claro. Y yo creo que vosotros sois un ejemplo súper tangible de cómo se puede conjugar, ¿no?, esa tradición, esa experiencia y trasladarla al futuro. Así que, muchísimas gracias por compartir este modelo de negocio y esta visión vuestra